pasa, puretas? ¿Qué tal? Hoy tenemos un nuevo colega, un pureta con Vans, y viene aquí a explicarnos un poco su historia. Y bueno, al final, pues el programa este está hecho pues, para escuchar vuestras historias, que es básicamente lo que más nos mola, ¿no, Adolfo? Sí, pues mira, Paco ahora nos va a explicar que este programa ya sabéis que cuando traemos a alguien es para él, para que se exprese y para que cuente lo que quiera contar. Y Paco, Darle voz a gente que mola, ¿no? ahí está, esto es para ti, Paco, así que siéntete libre Eh, y cuando yo quieras. no tengo preguntas ni nada, le vamos a dejar que le explique lo que Sí, quiera. yo Pero sí creo que... tengo algunas preguntillas por ahí que voy a ir soltando. Claro, sí, seguro que ayuda, porque la verdad es que no, no Y me he bueno, preparado nada y como dices, bueno, pues al final lo que nos une aquí es un poco la pasión por la música eso es. y bueno, vamos Bueno, a... yo voy a empezar diciendo una cosa y luego voy a dejar a Paco. Paco, como todos, lo conocí a través de venderle discos, ¿no? Sí, He ido comprando de vez en cuando discos, bueno, bastantes veces, y ya está. Y es lo que mola, ¿no? Conocer a la gente a través de la compra, la venta. Bueno, él nunca me ha vendido, siempre le he comprado yo a él. ¿O me ha vendido alguna vez? sí, no lo sé, No lo sé, no lo sé. No, Bueno, da igual. suelo comprar más que vendo, porque, bueno, eh, para mí la música no es especular ni es, no sé, no... Y mira que tengo copias ahí que valen una pasta y tal, pero no. Normalmente he solido vender cuando pues es algún disco que no voy a escuchar, o porque lo tengo repe o cualquier historia, ¿vale? O a veces fricadas que, bueno, pues lo tengo en una edición y lo tengo en otra. Ya. Y bueno, hay veces que hay discos que los tengo en cassette, en vinilo y en CD. Yo no llego a eso. Incluso Adolfo hay sí. incluso hay alguno de Samian, por ejemplo, que lo tengo en vinilo, CD, cassette y luego una edición en vinilo remezclada con otro productor y tal, o sea que es un poco En friki. CD pirata, en CD original, en todo. Bueno, Yo algunos tengo así también. Y al final es eso, ya te digo, yo creo que lo que hago más es comprar, ¿eh? Y no suelo vender, vamos, salvo que sea alguna cosilla que tengo por ahí que hace un intercambio y no lo escucho, digo, pues para que lo aproveche alguien. yo por espacio sí me voy quitando cosas, porque últimamente me van llegando muchas cosas y por espacio. Tengo la estantería que cualquier día se cae como las torres gemelas, tío. O sea, Sí, yo tengo esta aquí atrás también y luego tengo en el salón otra y luego pues unos 1000 y pico CDs también. O sea ostras, ostras. Eh, que ya necesitamos una mansión para... bueno, yo te voy a hacer una pregunta y, Sí, y nos hace mucha gracia lo de catedrático punk, tío. sí, O sea, es un nick muy curioso y muy guay, tío. tiene su historia, mira, pues me mola que me lo preguntes porque la gente se piensa que soy catedrático, es verdad que he estudiado 2 carreras, tengo un máster y tal, pero no, la cátedra no, no la tengo. Y esto viene un poco, pues, una anécdota de local de ensayo. Yo he sido músico, he tocado en varias bandas, empecé con un poco el punk anarquista y más rollo sin Dios y toda la historia. Bueno, a ver, empecé un poco con el punk de toda la vida, ¿no? De la Polla Records y tal, y fui evolucionando un poco a lo que luego comentaremos, ¿no? Pero no, luego ya cuando de más mayor estuve con una banda de hardcore de Guardamar. Y bueno, pues la verdad es que con Jaime, que es un colega de toda la vida, pues ya teníamos un poco un cachondeo, ¿no? Y salió un poco la conversación de que, bueno, de que había catedráticos en el PUC, ¿no? Greg Graffin, Dexter de Offspring y tal. Y bueno, pues salió un poco la coña de ahí y empezó a llamarme catedrático PUC, tal, y no sé qué, y al final se quedó esa historia ahí y de ahí viene, vamos. Y yo Sí, creo que sí. en, en lo más remoto de Internet, creo que no sé si fue MySpace o algo así, ya lo puse. Que viene de... Hace tiempito ya. Sí, sí, Pues, sí, sí. muy Sí, guay. ya 2005 así, o sea que viene de lejos. Entonces, bueno, como sabían que era uno de los mayores fans de Bad Religion,
Pues quedó un poco un mote así en el local de ensayo. Muy Greg Graffin, ¿no? Un mote muy Greg Graffin. Sí, Pues es que dentro del punk hay de todo, ¿no? Desde gente que vive en la calle hasta grandes empresarios, ¿no? sí, Abarca a todo tipo de gente el punk rock, tío. Hasta cristianos, ateos, sí. rock, al final cada uno lo lleva por su camino, tío. Y Y yo bueno, en principio, al hilo de lo que comentabas, yo también al final siempre he llevado también un poco una doble vida, ¿no? Como dos personajes. En el curro hasta hace poco bien con corbata y traje y tal. Y luego cuando salía otra cosa, los tatus y la música y pues como hay un meme por ahí, ¿no? Conduciendo un trabajo normal con música antisistema, ¿no? Pues yo creo que no solo tú, ¿eh? Yo creo que la mayoría de gente en el curro sí, es una cosa, no es que sea una cosa, es que al final te dicen, Al pues, final tenemos que tirar por aquí, tenemos que tragar claro, y si tienes luego... una reunión en un despacho no vas a ir ahí, ¿sabes? sí, es verdad que luego, ahora, por ejemplo, en el curro donde estoy, pues es verdad que hay veces que hay gente que te sorprende, bastante. O sea, yo a veces he hablado con alguien así de casualidad y ha salido algún tema y ha dado pie y al final resulta que el tío era uno como tú también, y al final controlaba un montón de música. A mí me ha pasado, a ver, yo suelo currar en fábricas grandes de producción y siempre te entra uno que, hostia, Sí, sí, pues los Misfits, ¿no? Que es un grupo, sí, 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 todo el mundo, los Misfits, no sé qué, y al final no controla tanto, pero dice, joder, pues hay peña sí, sí, sí. que le mola el mismo estilo, incluso estuve en una fábrica que empezó a sonar Bad Religion precisamente y te quedas ahí como, joder, mola. Sí, sí. O sea, que no somos al final que cuando se llenan las salas de conciertos es porque haya mucha peña que les mola. Eso es. Pues nada, si queréis empiezo un poco como me metí yo en todo esto, Claro. Sí, claro. porque imagino que es un poco como vosotros. Yo creo que el primer recuerdo es de un cassette de Barricada, que rulaban, imagino que por los hermanos un poco mayores de la gente de mi colegio, los chavales que empezaron a traer cassettes de sus hermanos, ¿no? Y bueno, pues ahí estaba Barricada, Polla Records, Cortatu, MCD y tal, ¿no? Y al final, pues eso, recuerdo un cassette que yo creo que lo tenía toda la clase, que era el Por Instinto de Barricada por un lado y por otro el donde se habla de la Polla Records. Y yo creo que por ahí me saltó la chispa. A ver, a mí me gustaba ya la música desde muy niño, o sea, yo recuerdo estar ahí grabando en la radio desde, pues ya ves, cuando salían los locutores que no grabaran encima y no sé, pues lo que había en la época, no sé, desde Euro, Roxette y cosas así. Y cada vez un poco más el gusanillo del rock y tal. Y hasta que llegó un poco estos cassettes, la verdad. Fue un poco, pues eso, seguir investigando con esos cassettes. Luego fui conociendo gente ya al pasar al instituto que, bueno, tenían los famosos catálogos fotocopiados, que ahí un poco pedías las cosas un poco por, por la descripción y venían un poco sorpresas. Sí. Eso, Luego también por un colega que su hermano también tenía bastante música y él también. Y bueno, nos íbamos a grabar los vinilos en cassette a su casa, siempre le dábamos cintas y fue un poco así, ir metiéndose y hasta los 16, no, yo creo que un poco antes, los 14 o 15, por mediación de un colega que su primo ensayaba en una banda de heavy metal y tal, pues uno de estos heavies vendió una guitarra. Y bueno, allí que fui, íbamos a verles ensayar, eran versiones de Metallica y tal. Y nada, y dije, joder, pues yo también quiero. Y en esas, compré mi primera guitarra. Los primeros 6 meses yo creo que la tenía ahí mirando porque no sabía por dónde cogerla. Pero bueno, a través de unos y otros no existía YouTube ni... Bueno, igual sí que existía, pero no creo.
pues a través de fotocopias y uno que se enteraba de una cosa, otro de otra, pues fuimos ahí sacando nuestros primeros temas. Porque tú eres de Alicante, ¿puede ser? Alicante, de un pueblecillo de Alicante, sí. O sea, un pueblo pequeño, ¿no? Sí, Bueno, sí. costero, ¿no? Creo, ¿no? ¿Eh? No, ahora vivo ahora vivo en Alicante capital, estamos aquí al lado de la playa, muy bien, pero vivo en un pueblo un poco más al interior, vengo de un pueblo más al interior. Que bueno, al final el pueblo pues estaba un poco limitado, ¿no? La gente al final no salía de Extremoduro, la Polla Records y tal. Y bueno, mis primeros pasos fueron un poco por ahí. Lo que pasa es que un momento clave fue cuando en el 93, 94, ¿no? La época dorada, pues ya llegó a nosotros a través de otro punky que controlaba más ya el primer cassette de Barrillo. Y ahí yo creo que ya, ahí ya nos cambió un poco, ahí ya nos cambió todo, ¿no? Es la época, ¿no?, en la que salió pues el punky de Green Day, lo típico, ¿no? El Bad Religion, el Offspring, el de Bad Religion, por aquellas, tío, que andaba con cuál, tío, con el Grey Race, ¿no? Creo. No, antes yo lo conocí con el... Sí, pero sí, es verdad, yo creo que lo sacaron luego. Yo Cuando empecé con... en la explosión de esto, del Duki, del Smash, Bad Religion está en una época que empezó, ¿sabes? Como a bajar, ¿sabes? Sí, pero Musicalmente. el Stranger creo que es del 96 o sí, que fue el pelotazo. Ah, el Stranger fue en plena explosión, Fue sí. después, sí, fue como el año siguiente. El 93 dice que fue el Decide for Hate. Sí, sí, pero yo empecé con el Generator. Empecé con ese en un cassette que se escuchaba fatal y fue flipar. Bueno, aparte de Kennedys, no sé. Y luego, pues bueno, un colega que tocaba conmigo también empezó a pillar los típicos recopilatorios, ¿no? El Punkorama, y joder, ahí ya fue la... Yo creo que, yo siempre lo diré, el Punkorama 2 fue para todos como Sí. abrir el abanico, ¿sabes? O sea, ahí te encontrabas ya. Es que fue súper importante los Punkoramas, tío, porque Sí, tenía preparado por aquí el vinilo, que al final no lo he cogido, pero hubo un recopilatorio de Fat, el Survival que para nosotros fue también tela. Survival es el que sale como el mono a la persona. Sí, ese es. Ahí pues ya estaban las bandas japonesas, No Use for a Name, que también fue para mí una flipada. No Use for a Name también nos voló la cabeza. Y teníamos en el cassette el Leche con Carne y tiene... Vaya. Me de los picatos. Es que a día de hoy sigue siendo de lo mejor, ¿sabes? Que hayan Claro, pasado 30 años, fue nuestro tenemos la bautizo. suerte de tener lo mejor, ¿sabes? Sí. Lo que pasa es que luego yo a nivel músico flipaba, ¿no? Pero no sabía... claro, tienes unos conocimientos limitados y no sabía cómo traducir eso en la guitarra, ¿no? Porque al final esta gente utilizaba afinaciones raras, pedales, un poco más técnico todos, ¿no? Y entonces, bueno, yo empecé con mis primeros pinitos a intentar emular aquello, sin mucho éxito. Pero luego, si soy sincero, lo que me voló la cabeza a nivel de músico fue Gurry Dance. Esa forma de tocar me flipó, o sea, para mí, y luego conseguí verlos y ya ves. O sea que, claro, pasar de Barricada a La Polla, todo este Claro, sí, fue como grupo un salto. ECD y pasar directamente al hardcore melódico, ¿no? Eran como dos rollos muy distintos, ¿no? Que todos hemos hecho eso, ¿eh? Yo tenía en un cassette grabado Escorbuto y en lo otro tenía... Claro, hombre, yo creo que era porque también era lo más accesible, ¿no? Porque al final toda esa música, no sé cómo llegaba a España, porque era muy complicado, ¿eh? Pero, Aquí ¿sabes? sí. Igual, lo que quiero decir es que hay mucha peña que decía, no, yo me quedo con el punk de aquí y lo otro me parece una... Yo es verdad que no lo fui soltando también el punk de aquí, ¿eh? O sea, yo lo fui alternando. Pero es verdad que cada vez me fui metiendo más en el extranjero, claro. Y he ido ya, y luego ya con la explosión de internet, pues ya ha sido un no parar. Ojalá si lo hubiésemos tenido antes, pero bueno. Una ruina para el bolsillo ha sido.
Sí, bueno, pero también te permitía comprar muchas cosas gratis y es verdad que antes compraba mucho por la aventura. Y bueno, tengo joyas chulas y otras que lo compraba y dices, que vaya mierda, ¿no? Es que antes los catálogos, lo que comentabas tú antes, que según el tío que te metía la referencia, te decía Sona a Bad Religion, no FX, y luego no tenían nada que ver, y decía, joder, a ver, Mira, pues ya hay una banda que me mola muchísimo y la conocí un poco así, que son los navarros de Yoticán. No sé si les conocéis. no, yo no. Es una pasada de grupo, ¿no? Y es hardcore melódico en euskera. Y empezó un poco así, ¿no? Un grupo que es como los Bad Religion en euskera. Y a mí que me molaba también mucho la música en euskera, pues allá que lo compré y flipé, la verdad. Sonía brutal y les he seguido durante este tiempo y a día de hoy son colegas. O sea que Joder, ¿tienen estuve en, vinilo? estuve en Madrid en la Woodwitzer viéndoles y muy guay. Muy guay. Pues lo apunto porque ni idea, tío. Sí, es una pasada, ¿eh? Ya tienen muchos años ya. Desde el 96 pues tienen un montón de discos y cada cual mejor. Pues apuntado está. Sí, y Y luego la verdad es que cuando me lo comentasteis dije, ostras, ¿qué hago? Saco algunos discos, saco algunas cosas y me he arriesgado porque he querido, igual más adelante, reivindicar algunos discos así un poco desconocidos, ¿no? Porque para hablar de lo de siempre, eso es. creo que no va a aportar mucho, ¿no? Ya sabemos quiénes son Bad Religion, Millencolin, tal, no sé, ya lo sabemos, ¿no? Pero quiero reivindicar cosas raras, ¿no? Y de dónde vengo y tal. Yo vengo también de un mundo un poco más politizado, porque, como decía, todo el tema este de Barricada, MCD, la Polla Records y tal, tuvo una vertiente un poco más política y más hardcore aquí en España. Entonces, bueno, pues el Corazón del Papo, Oaj, Sin Dios, todas esas bandas anarquistas y tal, venían de un hardcore un poco más político, de Crash o cosas así, no sé. O incluso Dead Kennedys y tal. Yo recuerdo bandas de Valladolid como Fuagitas fueron los primeros que hacían versiones de Dead Kennedys y tal. Entonces, bueno, también tuve ese camino del medio, ¿no? Que es el hardcore nacional, que también había cosas muy interesantes. Sí, el Potencial Hardcore ayudó mucho, tío, a Claro, sacar claro. un montón de bandas muy La guapas. semana pasada estuve en la tienda, en Sí, Potencia. es Fernando, un saludo a Fernando porque es la hostia, Fernando. Sí, Siempre sí, está ahí, muy bueno. estuve con él ahí la semana pasada. Y es lo que, o sea, Fobia también sacó cosas Claro, guapísimas. claro, claro. De ese rollo mamé mucho. Claro. Claro. Sí, Yo y lo explico en el primer vídeo de que en los pueblos pequeños, pues en el mío, pues tuve la suerte que había una distribuidora claro, y había mucho Fobia, mucho Potencial, mucho claro. Traya Records, llegaba, y entonces, joder, pues tuvimos mucha suerte de un Sí, yankee, no, pero de aquí un montón. sí, los de Rumble, que sacaron Zinc, Sí, sí, claro. Y luego el catálogo de Becore también, que fue rulando. Y ya, pues eso, yo creo que fui cada vez, sin dejarlo de lado, sí que fui dejando un poco más el King Calimochero, ¿no? Como se suele decir, a cosas un poco más, no sé. yo qué sé, había una banda en Zaragoza, no sé si tocan, Necesidad de Luchar. Sí, sí, claro, sí, han Tocaban, vuelto. tocaban mucho en mi pueblo y, Sí, joder, no era ni Ignite, pero joder, para nosotros decían, coño, si suena Ignite, no tiene nada que ver, pero la forma de cantar de sí, sí, cantar como que sea de luchar, decía, joder, es que no hay muchas bandas que hagan este rollo. Y sí que eran bandas que te metían en el rollo más político. claro. Sí, ahí en Zaragoza estaban ellos, El Corazón del Sapo, Monaguillos sin Fronteras, es que eran Bad Religion en castellano, total. Monaguillos molaban, sí, también. Sí, Monaguillos. empezamos a ver ese tipo de bandas y, joder.
Y luego en la zona de Madrid, pues también hubo Hipercore, estos también eran muy... Joder, Hipercore molaban. El del carrito, ¿no? Sí, a ver, tenían un poco las letras un poco de coña, pero el sonido era californiano. Hipercore, sí. Y luego La, por Barcelona, pues Happy Meals es un clásico de hardcore melódico también de aquí. sí. Joder, buenísimos. Hubo un... A nosotros tuvimos la suerte de que podíamos ir a Barcelona cada 2 semanas y el boliche tenía una tienda online, se llamaba Online, sí. Online, y sacó un recopilatorio con Eh, todas las... El sí, Sada, no sé qué. sí, ese... Y nos metió hizo un recopilatorio de no sé cuántas bandas y joder, es que los recopilatorios estaban en la vida porque de repente Eso es, hay algunos míticos y ese que has dicho es mitiquísimo porque además estaba el tema este de Sparring. Luego había una banda de aquí que se joda al mundo, que son de aquí, son colegas. Sparring, la banda esta. ¿Son de ahí de Alicante? Sparring. No, Sparring eran creo de Tarragona o así, no, que se joda al mundo eran de aquí. Sparring, joder, justamente el boliche me dijo, píllate esta banda y la compré y me parecía en la hostia. O sea, no sé qué se habrá hecho de esa banda, pero me pareció la hostia. Ese CD lo he buscado y luego estaban los de Vu estos que sí que le pillé el CD en una tienda en Madrid. Creo que en Discos pillé el CD por 5 pavos así. Y también eran míticos. Luego empecé, pues eso. Sparring, espérate que no lo tenga Adolfo, porque al igual yo le hice una caja con 4.000 CDs y se lo mandé y a lo mejor lo tiene Adolfo. O sea, pues a ver si me vendes una copia. No, si lo tengo por ahí te lo mando. Yo lo tenía pirateado ese, pero luego los otros que había, que es de Vu, estos estaban muy guapos. Sí, de Vu también molaban. Ese sí que lo conseguí el original. Y luego, pues, por ejemplo, el de Happy Meals ha estado en Discogs a 150 pavos, así en CD, ¿eh? Ostras, el Toaster. Sí, yo lo tengo, pero joder. Y luego también en la zona de Burgos estaba Fragment, que ahí también empezó a sacar Escuela de Odio y 995, que son mitiquísimos, ¿no? Fragment, que era súper, ¿no? Eso es. Era mega, joder, Fragment, es que es como ahora un desbloqueo de recuerdos, tío. Claro, lo que pasa es que por suerte he conseguido conocer a casi todo el mundo, la verdad, porque me he movido y joder, a Juanji también le conozco. Y un mítico también, claro. Luego, pues bueno, hilando un poco sobre eso, ¿no? Unos años más tarde hubo un local aquí en la zona de Alicante, ¿no? No era una ocupa, pero era gestionado por colegas que empezaron a traer todas estas bandas de las que hemos hablado. Bueno, Llovía Sin Dios, pues de Barcelona X-Milk, Shortbrick, no sé si Necesidad de Luchar vinieron, pero no recuerdo, la verdad. Pero bueno, un montón de bandas de hardcore de toda la zona. Hipercore vinieron también. Había una banda, ahora que has dicho, Shortbrick, Hopeful. También, yo creo que también vinieron, sí. Cómo molaban Hopeful, tío. O sea, estaban muy guays también. Sí. Incluso Stan Steel en la época. No los conocí en esa época, ¿eh? Los conocí ya en la época más... Yo les vi en la época buena. Y joder. Y luego, bueno, yo con la chavalada y tal, pues siempre digo que he visto a 995. La gente flipa un poco porque éramos 4 gatos. Y luego fue un poco un disco de culto. Y bueno, pues esa época fue muy guay porque la verdad es que era todo un poco boca a boca. Era un sitio escondido, no sé, era como muy underground, pero muy guay, ¿eh? Casi todas las bandas de Fragment venían para acá, Escuela de Odio. No sé, la verdad es que cada fin de semana había una cosa, entonces te vas metiendo. Joder, eso es el encanto de los pueblos, tío. En mi pueblo pasaba algo parecido. Hubo una discoteca que al final quedó en tierra de nadie y alguien del pueblo lo alquiló. Y cada fin de semana venía una banda, tío, de Barcelona, de Sabadell. Por aquí, en una zona un poco más al sur, también hubo un local que
También vinieron bandas internacionales mitiquísimas. Sí, sí, tío. Incluso Boys of Fire vinieron a una sala de aquí de Alicante. Ya, cosas extrañísimas, tío. Sí, Realmente. sí. Bueno, y una anécdota que tengo, pues tocando con mi banda en Benidorm. ¿Cuál es eh, la banda? bueno, se llamaba Paranoia Colectiva, éramos muy punkis, éramos un poco, pues, necesidad de luchar y ese rollo, ¿no? Éramos un poco así. Y bueno, pues había una sala que se llamaba Braxas y nosotros tocamos y la semana anterior, o no, el año anterior, sobre el 91, no sé si era el 92, habían estado NoFX. Joder. Habían estado NoFX y de hecho creo que hay un disco, no sé si es el SM, el cual que salen ellos haciéndose una paella en Benidorm y es de ese día. Es que no sé si es en el SM Line que salen ¿Qué? ellos tomándose una paella, una foto, hay una foto mítica de NoFX en Benidorm. Pero en una portada de un disco o algo así. En el insert de algún vinilo creo que es. No lo tengo por aquí, pero creo recordar que es en alguno de esos. Y tocaron en Benidorm y nosotros teníamos la coña de, hostia, hemos pisado este escenario, ¿no? Porque en aquella época ver a NoFX era algo impensable, ¿no? Y por aquí menos somos. Y, Bueno. o sea, tú cuando viste NoFX ahí, a los últimos, ¿tú has notado una... No, pero ahí no los llegué a ver, ¿eh? Yo creo que había fotos y había carteles y tal, pero yo no los llegué a ver. Igual que Ramones. Ramones tocaron. Ahí sí que pude ir a verlos. Todavía Ramones en activo tocaron en un pueblo cerca y un profesor de instituto no quería llevar. Lo que pasa es que a mí no me dejaron. Pero sí, sobre el 90 y principios de los 90 tocaron también Ramones muy cerca de aquí. Joder. Hay una anécdota en mi pueblo que solo los más viejos conocen, o sea, los más viejos, que es que tocó la Polla Records. Yo al final lo contrasté en internet y sí pasó. Tocó la Polla Records medio a escondidas y ese día empezó a llover y empezaron a tirarle barro a la Polla Records y la Polla Records a la gente. Al final fue como una guerra de barro y joder, es curioso que pasara eso en mi pueblo cuando nunca pasa nada, ¿sabes? Y de repente viene la Polla y todo el mundo se vuelve loco. Bueno. Se liaba. Pues eso, al final como te comentaba, fui un poco con estas tres vías, ¿no? Del punk, ¿no? Del punk nacional, el punk extranjero y luego pues los que estábamos en medio, que era la gente nacional que estaba intentando hacer un poco, que mamaban un poco de aquello, sobre todo más en la zona de Barcelona, yo creo que es donde más tiró el hardcore melódico y tal. Ahí salieron un montón de bandas. ¿Quién eran? Sí, bueno, del recopilatorio este que has dicho es que estaba plagado de bandas de... Había de todo. También ahí cerca, en Valencia, también hubo un rollo guay, tío. Nocivo molaron Sí, mucho. Jorge, claro. Nocivo molaron mucho, yo qué sé. Jorgito tuvo un montón de bandas. Wallride, que también... Con Wallride estuvimos tocando en directo un par de veces y también muy guay. Recuerdo un festi también en la calle como a un grado con Wallride, o sea que hacía un frío de la leche. Wallride, unos que se llamaban Idem de Castellón, no sé. Bandas así, pues eso, un poco Agnostic Front, pero de aquí, muy guay también. Sí, tío, además que creo que la época de Wallride, yo creo que ellos llegaron a tocar con Agnostic Front, incluso Sí. eran colegas del Roger Mire, Sí, y pillaron un rollo muy Agnostic Front cuando este rollo en España no estaba tan de moda, el New York Hardcore, un poco mezclando la cultura skin con el hardcore, con el skate, todo ahí. sí, hombre. Yo recuerdo que ellos, o no sé, pues la verdad es que en cuanto a sonido y tal, nos daban mil vueltas. La verdad. Era gente que ya cuidaba un poco todo, ¿no? Aparte técnicamente, pues se notaba que venían de algo un poco más evolucionado. Y la verdad es que, joder, One Ray sonaban muy guay, ¿eh? Muy guay. La hostia,
Y el disco este de la portada naranja para mí fue brutal. Ese disco es... Bueno, todos, realmente todos. El de naranja es el del... como el dependiente, ¿no? Sí, El que sale en claro, la tira también morado, también mola un huevo ese. claro, pues mira, podía haber aprovechado, no sé dónde parará, pero tengo ese en vinilo, tengo un vinilo que lleva los dos. Ah, ¿sí? Eso, Hay una, eso... existe, sí, tío. Ostras. Cuando ¿Cómo lo has lo... sacado, sí? Qué flipada, sí, existe. Bronco Buster lo llegó a sacar. Creo que es un sello alemán, Ostras. pero sí. Y ese vinilo lleva los dos discos. Joder. Y con una portada diferente o No, algo. es la portada morada, pero te lo buscaré, tío, te lo buscaré. A ver si Vale, hay disponible por ahí. pues me mandas una foto porque me acabas de dejar loco, tío. Ahora ya Sí, tengo un sí. disco más ahí en la cabeza y digo, pues tengo que No tenerlo sé ahí. dónde, no sé si quedaba alguna copia en Discogs, ¿eh? Yo creo que lo pillé algún tío de Alemania o así. Porque Sí, sí, en hace mil aquella, años, ¿no? en aquella época se iban muchos discos para Alemania. O sea, y luego yo, más de mayor, que he tenido más pasta o cosas que tenían CD, cosas de Becore y tal, las he pillado en Alemania por 4 pavos así, vinilos Ya, míticos. cuando se compraba barato, tío. Sí, Esperemos que vuelva ese. Yo creo que va a volver, con el tiempo, Yo creo que va a sí, a ver, hay cosillas muy desconocidas que compras y todavía están tiradas de precio. No sé, yo de recopilatorios de estos, de Becore y tal, pues siempre conocía bandas y luego sí que los he pillado por muy baratos, porque no es música un poco minoritaria y la gente pues piensa que no va a especular con ella. ya. No, ¿Has pillado el de Carry Out ya? no. ¿Te has rido? Carry Out lo acaba de reeditar Becore ahora, que era una banda de estas de Becore míticas que Ya, cantaba sí, 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 ya sé cuál. 23 Deas, no sé. No, Yo lo tengo en no, camino. no. Yo sí lo he pillado, pues me molaban en la época pues lo que dices tú, al final lo accesible era pues lo que te vendía la distri de Becore y tal. Y justamente la distri esta de mi pueblo sacó la primera maqueta de Carry Out, o sea que la teníamos súper a mano. Sí, Que sí que no era, yo no soy muy fan de esto, pero pues, he mamado un montón de maquetas de estas y me hace sí, ilusión. maquetas sí que tenía de bandas de todos lados y algunas se quedaban ahí, pero otras había míticas, sobre todo de Fragment y tal, también había maquetas míticas y algunas de, pues eso, que luego he conseguido originales o, bueno, Fernando de Potencial todavía tiene alguna por ahí. Y si vas al rastro, Ángel de Fobia todavía tiene el cajón de Sí, maquetas. Hace poco le pillé la maqueta de Acid Drup. ¿Te suena Acid Drup? claro, 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 sí, sí, sí. Que eran los mismos de Necesidad, ¿no? Creo, ¿no? O había Sí, peña. y estaban Neverwood, que también eran de esa peñatora. Al final en Zaragoza eran todos. Todo lo mismo, ¿no? Como en todos sitios, ¿no? Sí, 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 porque luego gente del Corazón del Sapo creo que también llegó a tocar en Chicharrica o algo así, que eran otra banda. Sí, al final eran todos un poco. Esa era la magia de aquella época, que te metías lo mismo a Acid Drup ahí, que sonaba como sonaba, y luego te metías pues Pennywise, ¿no? Era lo que Sí, había en aquella época, tío. y luego otro recopilatorio que para mí es brutal, que esto ya lo saco un poco más tarde, Moncho, el de Piojosas, que sacó un doble CD con un mogollón de bandas, ahí sí que descubrí. Doble CD, uno nacional y otro internacional. Ah, es verdad, tío, que sacaba como... Es verdad. Un fanzine, Sí, y ese es mitiquísimo, porque yo qué sé, yo creo que había como 20 bandas por CD. eso ha ayudado un montón también, tío, Sí, sí, porque empezabas a tirar del hilo y tal, y joder. Y ahí había un montón de bandas de nacionales e internacionales. De... tiras del hilo y vas abriendo puertas y ves que no se acaba nunca y que una cosa te lleva a otra y dices, joder, Sí, 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 esto sí. es inacabable. Pues bueno, pues yo por mi parte, si nos quieres enseñar ya cositas, ¿no, Pues Adolfo?
Sí, a ver, había cogido así algunos. He estado durmiendo, tío. No, a ver, yo no quiero interrumpir porque yo en este momento, yo para mí es como asistir a una clase. O sea, vamos a estar comentando fechas en las cuales yo ni había nacido. No habían nacido, eso es curioso, tío. ¿Sabes? Entonces, a mí me gusta mucho esta charla, incluso cuando hacemos el programa Alberto y yo solo, porque son dos puntos de vista tan diferentes, ¿sabes? Aunque al final llegamos al mismo objetivo y te mueven las mismas cosas, pero ese caldo de cultivo que habéis tenido vosotros no es el que yo he tenido, porque ya comentamos en un programa que cuando yo me empecé a interesar por esta música, pues fue jugando al Tony Hawk en la Play. Ya, sí, es otra época. ¿Sabes Aunque qué? yo también lo he vivido. Que escuchaba eso, NoFX, Bad Religion, Pennywise, Millencolin, y de ahí sí que, por eso, un recopilatorio en ese caso de jugar a la Play a ese juego, empiezas a indagar, pero obviamente eso de tener bandas que te lleven a otras bandas, maquetas, todo lo que habláis, para mí es ficción. ¿Sabes qué te digo? Sí, al final es lo que había, tampoco lo romantizo, ¿no? Pero es que es lo que había, Claro. no existía Ahora internet. parece muy guau, pero seguramente en la época decíamos, vaya mierda, ¿sabes? También. No, joder, yo creo que se vivía todo de manera muy intensa, ¿no? Ahora Sí. creo que va todo un poco muy rápido, ¿no? Eso Lo que sí pasa es que para... eso sí que a lo mejor sí que yo lo romantizo de lo que habláis, ¿no? Que antes las cosas no es que fueran más reales, ¿no? Y Pedro no, Fernando lo dijo muy bien, que no era no es ni mejor ni peor una etapa y otra, simplemente diferente, pero sí que es verdad que ahora se toma un poco más como a la ligera, ¿no? De cosas vacías, nos llegan cosas pero sin ningún fundamento, las escuchas, pasan y ya está. Y supongo que antes... Siempre es mejor porque eres más joven, es cuando empiezas a conocer, es cuando ardes en fuego ¿no? Sí, pero incluso y a día de hoy, tienes tú más sigues curiosidad. conociendo, pero de otras, por ejemplo, a mí sí que tú me conoces más, yo sí que a lo mejor fuimos la última ya, creo que generación que sí que un poco más, que se interesaba más a fondo. Pues yo he llegado a volverme paranoico con una banda y escucharlo todo y buscar y tal, y a día de hoy se sigue descubriendo cosas, pero cuando ya a lo mejor incluso amigos míos o a chavalitos un poco más jóvenes, toma, escúchate esto, sí, ya está. Bueno, pero ¿te ha gustado? Sí. Y ahí, Yo creo que es un poco todo consumo rápido, hemos perdido un poco lo que se tenía en los 90, ¿no? De escuchar detenidamente, con las letras, porque normalmente nosotros para conseguir un disco, pues no es como ahora con un clic, lo buscabas, te costaba tu pasta, no tenías pasta y yo creo que lo devorabas más. Y también creo que, no sé, yo hago un alegato un poco por la música física, ¿no? Porque hoy en día con todo esto de Spotify y tal, que un día chapan y tal, y se pierde todo, como muchas bandas están dejándose de Spotify o quitándolo. Y al final la música física es tuya, ¿no? La has pagado, es tuya y es para ti. Es como una parte más de tu familia al final, ¿no? Los discos como que Sí, son tuyos, ¿no? Y les coges un cariño. y son mi historia, y al final todos tienen una historia y recuerdo cuando los compré o recuerdo con quién estaba o yo qué sé. Yo lo que noto de la gran diferencia de los 90 o los 2000 ahora, a la actualidad, es que pongas la camiseta que te pongas, aunque ponga me cago en tu puta madre, a nadie se asusta, o sea, Ya. pasa desapercibido. Incluso yo tengo un equipo de música ahí en mi trabajo y ya meto casualties, a ratos meto cualquier... y pasa a mi encargado y... eso en los 90 hubiese sido, quita esa mierda, ¿sabes? O sea, ¿qué estás escuchando? O sea, que creo que a día de hoy ya no... Por ejemplo, yo ahora voy a entrar a otro tema que me interesa. Bueno, no es que me interese, es que me parece muy curioso, tío, que Paco tiene todo su cuerpo tatuado de bandas, tío. ¿No? Sí, más o menos. O historias relacionadas con canciones y... Sí. Sí, pero todo de música, ¿no? Prácticamente, ¿no? No todo, pero sí cosas personales enlazadas con la música, sí. Pero sí, básicamente sí. Hay cositas que no, pero sí que
no sé, aquí se ve el logo de No Use for a Name y tal. Pero bueno, en realidad pone Fuck You, That's My Name, que es la intro de La intro, sí. la intro. Pues a Pero mí, sí, es que al final todo en mi vida gira en torno a la música. Es verdad que a veces son historias personales, ¿no? Pues aquí tengo la primera canción que aprendí con la guitarra o cosas así, ¿no? Pero, pero sí. Y luego otra cosa que tiene la gente de mi edad que a mí no me gusta, que es pensar que todo lo de antes era mejor. Y no es cierto. Ahora hay bandas que, joder, ya quisiera yo, ¿sabes? O sea, hay bandas de chavales con un nivelazo que flipa. Yo, por ejemplo, tampoco es lo que comentaba antes Alberto. Alberto no, Adolfo. Adolfo. Eh, hay gente que a lo mejor empezó en una historia en los 90, pero se quedó ahí, se quedó aparcada, ¿no? Pero en mi caso, en el caso de Alberto, creo que también hemos seguido. Entonces creo que hemos vivido un poco lo mejor y peor de todas las épocas. sí. Sí, yo tengo muchos colegas a lo mejor que estudiaron conmigo, bueno, que en su época compraban discos y tal, pero ya se han quedado ahí. Un poco el programa este está hecho para eso, para Peña que lo explicamos en el primer programa, ¿no? Peña que ha visto como su círculo de colegas ha ido a menos y tú sigues con el mismo rollo, pero ves que la Peña, entre unos se han ido por un lado, otros por otro, otros se acuerda, otros no sé qué, pero ves que ya pasan del rollo, ¿sabes? O sea, Sí, cuando hablan incluso de yo creo que todos tenemos colegas que dicen, hostia, este tenía aquel disco y seguro lo tiene ahí en su casa en una caja de guardado. Sí, sí. y Empezamos todos y bueno, luego pues la vida te lleva un poco por otros caminos. claro, supongo que a todos nos ha pasado de, Sí, yo qué sé. todos, sí, al final todos tenemos familia, todos tenemos curros y tal, pero la verdad es que para mí ha sido mi pasión y sigue siendo demasiado tarde ya para cambiar. Sí, que a lo mejor en el grupo de amigos a todos nos gustaba el punk, a unos más, a unos menos, Sí, pero yo que sé, al que le gustaba el punk y el Scalestric, pues al final se decantó por el Scalestric, el que le gustaba los rallies, ahora le mola el fútbol, y nosotros seguimos pues con el mismo rollo, ¿no? Que dicen, todavía este y tío... se han ido quedando descolgados ya, no sé, pues dejan de comprar, tienen otras prioridades. Pero yo la verdad es que no. Otra cosa, tío, es que la peña que enfocó el punk en el alcohol, en las drogas, en toda esa mierda, al final se desvincula del punk como diciendo, mira, ya se me ha pasado la época de beber, ¿no? Que al final es como la lacra de Sí, esto la verdad es que este. da para mucho debate. Bueno, yo, sabéis, no tomo drogas, no tomo alcohol, soy vegano. Bueno, yo siempre he tenido un poco más esa parte consciente, ¿no? del food, la verdad, que para mí. No voy a mentir que los primeros años, pues al final, pues es el alcohol, las juergas y tal, como creo que todo el mundo. Pero luego una vez pillé el camino, pues, no sé. La verdad es que a Claro, mí las bandas sí me hacían reflexionar, la verdad. que al Y final me fueron metiendo también en muchos temas claro, sociales, políticos. es un tema, yo que sé, que al final era una trampa que había ahí de que los chavales se drogasen, que no sé qué, que todo este tipo de grupos que te hablan solo de beber, de drogarte, como algo Sí, sí, guay, sí. ¿sabes? Es que no sé cómo decirlo, es como deberían de boicotearlos, tío, porque al final no le están haciendo un favor a los chavales, ¿sabes? Hablando de que beber y drogarte es algo guay, ¿sabes? Cuando es... Sí, yo noto bastante cambio, ¿eh? La verdad es que ahora hay muchísima gente que se está planteando el tema de beber, se está planteando muchas cosas. La verdad, y lo noto más. Y yo que, por ejemplo, soy vegano, pues de las burlas de antes noto que la gente también es un poco más tolerante y consciente y quien más o quien menos tiene algún familiar que es vegano y no sé. Yo quizá, Paco, retomando, tío, yo creo que empecé a desvincularme del anarcopunk o del punk en esencia más por el rollo de la policía punk, ¿no? De estar todo el día También, señalado de lo que es punk, de lo que no es punk. es que al final hay que tener un término medio, sí, pero Tiene que ser así porque
al final yo acabé bastante saturado de eso y fue lo que un poco dije, pues hago lo que sale de los huevos, ¿no? Por decirlo. Sí, yo la verdad es que he intentado ser coherente conmigo mismo, pero no tampoco. Yo también he estado en sindicatos, he estado en mogollón de historias. Pero es verdad que siempre hay algún gilipollas, alguno que es más que nadie, pero yo creo que en todos los ámbitos, ¿no? Sí, 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 sí. Al final, pues uno trata de Pero ser coherente. precisamente el punk debería ser lo contrario, ¿no? Sí, No debería tener un molde, ni debería de tener un límite, ¿no? Al final... A ver, retomando, en los discos ponían no pague más de 700 pesetas. Y sí. a día de hoy pues te cobran 30 euros, ¿no? Eso, la verdad es que ¿Deberíamos de podría pagar volver. 3 euros o 30 euros? Podría volver porque es algo que ya pocas bandas hacen. Ya. Porque es verdad que ahora eran un poco más los precios populares. Ahora ya con los vinilos, no sé, se pasan un poco. Es verdad que hay algunas bandas que todavía siguen intentando sacarlo a precios accesibles y tal, pero joder. Que yo entiendo que si sacas un disco tienes que recuperar el dinero y tener beneficios. Si no, evidentemente todo el trabajo que tiene editar una banda, más lo que le tienes que dar a la banda, tal. Pero bueno, yo lo respeto, sí, pero claro, luego hay mucha crítica. Mira, es que este tío especula, este tío no sé qué. En fin, lo de siempre. Yo, si quieres, ya nos puedes enseñar lo que hay. Claro, Sí, siempre te diré como... es rápido, ¿eh? No quiero daros la chapa aquí. Y además cogí discos un poco al azar, ¿vale? Porque es difícil elegir, ¿no? Entonces cogí un poco al azar, cogí una balda y dije, pues, a ver, cositas a reivindicar, ¿no? Y que viene un poco al hilo de lo que he hablado, ¿no? Pues el primero es el del Corazón del Sapo, banda de Zaragoza. Estos empezaron a hacer hardcore melódico muy político y creo que, bueno, pues es como de cabecera, ¿no? De hecho empecé con mi banda a tocar una versión de ellos y les pude ver en directo y, joder, tremendos. Y yo creo que no sé si quedarán muchas copias, se reeditó hace tiempo, pero bueno, si alguien nos está escuchando, creo que merece una escucha. El cantante luego pues ha estado en Curaya, no sé si les conocéis, ¿no? Curaya. Y bueno, todos los discos de Corazón del Sapo son una pasada, pero este es el que nos marcó un poco, porque bien, salió un poco también en esta época dorada, ¿no? Del punk, 93, 94, y para nosotros fue A mí había una banda, tío, en esa Los Cueros. ¿Te acuerdas de Los Cueros? Sí, hombre, colegas, sí. Pues a nosotros nos flipaba porque se salía un poco del género, ¿no? Sí, sí, pues mira, estuve a punto de pillar ese disco, porque también era una banda que sí venía del punk ska, pero metía ese rollo de hardcore melódico. Además, el cantante es muy fan de Bad Religion. Yo les conozco, he tocado con ellos, he compartido escenario con ellos y eran, aparte de gente genial, muy buenos. Sí, pues mira, te lo tengo en vinilo también, lo podía haber enseñado. Pero bueno, voy rapidito. Este es otro mítico. Al revés, al revés. Ah, hostia, sí. Burry Dance. El al revés también mola, ¿eh? Sí. Este no es mi preferido, no es con el que empecé, pero pues eso, es un poco al hilo de lo que comentábamos la otra vez. Burry Dance era una banda ya también que en los inserts y tal ya metía muy temas políticos, gente vegana, Strayed, bueno, también fue un poco los que me fueron metiendo un poco en el rollo internacional y en la forma de tocar del guitarrista, pues es que me voló la cabeza. El anterior a este, bueno, es que todos, me flipan todos. No he cogido este porque es el que tenía a mano, ¿no? Pero yo creo que no tienen disco malo. Only Crime también están guays, ¿eh? ¿Eh?
Only Crime también. Sí, el de Only Crime. No sé si me lo vendiste. Uno, sí. ¿Me vendiste tú el de Only Crime? Sí, uno, el de la portada morada, ¿no? Sale una chica, un chico, no sé. Sí. Only Crime también mola mucho. Ese suena acojonante, tío. Suena Sí. producido por Bill Stevenson, de Descendent, pues ya ves. Bueno, casi todos los discos están producidos por él mismo, o sea que todos suenan. Ese tío en la sombra realmente es el jefe de todo. Es el culpable de la mayoría de los míticos que suenan todos los discos tremendos. Luego, un disco raro que voy a reivindicar porque la gente echa pestes con él, que es el New America de Bad Religion, que a mí particularmente me flipa, porque tiene unas estructuras un poco que se alejan del punk, pero tiene unas letras tremendas y bueno, es un poco, ¿no? Para la gente que decía, joder, que Bad Religion siempre hacen lo mismo, pues, joder. Aquí se salieron un poco, pero, joder, para mí tienen temazos. Y es una lástima que han tocado muy poquitos en directo. Pero bueno, para mí son temazos. ¿Sabes cuál es el problema de este disco para mí, tío? Aparte de esa portada que es es el videoclip de la canción de New America, tío. Sí. Me parece tan... Bueno, ahí si has leído el libro un poco... Para todos los públicos, tío, que le cogí manía a la canción. Yo creo que, bueno, si has leído el libro un poco, yo creo que estaban un poco de salida ya. E hicieron lo que les daba un poco la gana, ¿no? Creo que eso suelen hacer muchas bandas, ¿no? Que ya están un poco con medio pie fuera y arriesgaron un poco y hicieron un poco lo que... En esta época como que cambiaron el logo de Bad Religion, ¿no? Hicieron como un fuego, no sé qué. Sí, este tiene una portada alternativa que fue censurada. ¿Se la que tiene es tú, no, Alberto? Sí, lo tengo. Sí, en CD lo tengo con las dos portadas también. La otra portada mola mucho más. Mola más, sí. Sí, yo tengo una edición japonesa y en vinilo me faltaría con esa portada. Pero bueno, quise no sacar un mítico de Bad Religion porque ya los conocemos todos y digo, pues... Además, un disco curioso. Menos mal que no ha sacado el otro, el No Substance, porque ese... También tiene sus movidas, también tiene sus temas guays. No, sería el intro de... El segundo. A mí ese me gusta, tío. El psicodélico. Sí. Es curioso porque, yo que sé, Fernan también dice que es la hostia eso. A ver, si lo escuchas, a mí me gusta. Obviamente, quizá entramos en esa movida. Tienes que pensar que es una banda psicodélica de los 70. Para mí ese, el intro de Unknown, me gusta bastante. Otra banda que se han separado hace poquito, que son Accidente, no sé si les conoceréis. Sí. Bueno, pues esta banda es un poco contemporánea y bueno, creo que han mantenido un poco el espíritu de los 90, ¿no? Del no pagues más, las letras muy políticas. Y al hilo de lo que decía Alberto, llevo este tatuaje también en la pierna, el logo de este hombre cayendo. Y, joder, a mí la verdad es que cuando me pilló así de mayor, enseguida me vino a la mente, ¿no? Todo el espíritu de los 90, de todas aquellas bandas. Y muy bien, una pasada. Tocaron de puta madre. Este creo que es su mejor disco. Y yo creo que se puede encontrar fácilmente todavía. Y la gente no especula con él. De momento tiene un montón de ediciones en cassette, en CD. Y bueno, creo que es un disco interesante para la peña que le mola el punk así en castellano. No
en vinilo suena impresionante. Y yo creo que es una buena recomendación si es que alguien no los conoce. Igual la gente más joven no le presta atención. Vamos ya con cosas un poco más raras, tío. Esto, no sé si se ve bien, es una banda de Chile. Porque yo, claro, también podría dedicar un programa a bandas latinoamericanas, porque también empecé a escuchar un montón de bandas latinoamericanas de hardcore, que sobre todo en Argentina y Chile también hay bandas tremendas, Eterna Inocencia, estos Bebés Paranoicos, en discazos, incluso estos han grabado con Bill Stevenson también, no pero han grabado recientemente con esa banda, con ese productor. ¿Tú tienes el split de Eterna Inocencia con Boda? Yo sí, el que Sí. me lo vi. Sí. A ver qué te parecen los Boda. Muy guay. Yo es que Tener Inocencia tuve la suerte de verles también. Es que Adolfo y yo, tío, nos habíamos planteado hasta sacar los Boda en vinilo, tío. Sí. Pero es que nos flipa esa banda, tío. Franceses eran. Sí. Pero creo que es una banda que no se le ha reconocido nunca, ¿no? Que no... No, la verdad es que no mucho. Yo salvo ese split no. En su época había cosillas por ahí. No sé si tenían alguna demo más que vi en alguna distri, pero no mucha cosa más. Un No sé disco más tienen y poco más. A mí me suena haber visto un cassette, pero tampoco les seguí mucho la pista, la verdad. Qué triste final, pudo haber sido mejor. Triste terminar puteándonos una vez más. Sí, de Eterna Inocencia también tengo un montón de rarezas, porque he tenido gente ahí en Argentina que me ha traído y tal, y todavía estoy pendiente de algunas cosas. El Punky Patín lo reeditaron hace poco, ¿no? Sí, ¿Se llama? sí. Punky Sí. Patín. Sí. Sí, pues Eterna Inocencia es una banda que me flipa, porque tengo casi todos los vinilos. Aunque hay algunos complicados de conseguir, pero sí, me flipa. Y bueno, para mí banda de cabecera también. A mí banda así, los Fun People, para mí son los... Claro, un People lo mismo también. Es que a partir de ahí fui metiéndome también en un montón de bandas latinoamericanas y joder, brutales. En Argentina hay una banda que se llama Shaila, que es muy Bad Religion también. ¿Ah, sí? Y Da Skate también es una banda tremenda, muy política y sonidazo y es un hardcore melódico, pero no en... Sí, Es que no- las skate molan mucho. Había una banda, no sé si existe todavía, que se llama Nada que Hacer. Hostias, claro. Joder, qué buenos, tío. Ese CD también lo rulé yo mucho. Nada Luego que sé que siguieron y tal. Ese me lo compré en un festi de San Feliu, el San Feliu Fest este que hacían allí, en Barcelona. Y joder, vaya discazo. realmente se llamaba Bad Religion total, ¿no? Sí, pues ya te digo, pues de ese rollo hay un montón de bandas, ¿eh? En Chile, estos que te he puesto de paranoicos son de ese rollo. Este disco brutal. Lo he sacado de más discos suicidas aquí en España. Pues le echaré una ojeada porque no os controlo nada. Muy bueno. Y luego voy a ir rápido, que no quiero dar la chapa. El Ingobernables de Sin Dios. Bueno, es una edición en vinilo que salió, bueno, colabora Potencial Hardcore y con varios sellos. Y es una edición distinta. Tiene otra portada, tiene un libreto distinto. Y bueno, pues esto es hardcore a toda leche, político y de lo mejorcito también. Y este es el disco que más me mola porque es el disco que mejores canciones tiene, mejor suena. Y lo grabaron en Holanda con productores de Sin Red, que también era una banda política holandesa. Zen Red eran la hostia. Bueno, no sé, siguen siendo, creo, no sé si toca. Sí. Por eso, yo venía escuchándolos en aquella época de algo más, un poco más punk, pero aquí se salieron.
aquí esto es zapatilla toda leche. Yo solo de Sin Dios realmente me da mucha caña a la alerta antifascista. Claro, sí, son míticos. Y no... Es como que los demás sí me los he puesto, pero ese... Claro, pues luego su última etapa era hardcore ya, sin concesiones, ¿eh? La batería es una apisonadora. La verdad es que ese disco, ese y el siguiente son zapatilla. Voy a hablaros de una banda que solo tiene un CD y mira, además pone no pagues más de 995 pesetas. Solo tiene este disco y algún EP, que es Munsterland. Esta es una banda de Bermeo, es muy desconocido. Lo podéis escuchar en Bandcamp. Pozo Indiska, que era un sello de la época. Y estos hacían, no sé decir, un rollo Descendants, con Bad Religion los primeros, no sé. Y unas letras muy guapas. Y en castellano, porque el primer EP era en inglés y aquí sacaron el disco en castellano, que me flipa. Lo podéis escuchar en Bandcamp, que tiene temas muy chulos. Otro nacional, ahora luego iré con algo internacional. Estos, hablando de Fragment, Alarma Social, que era del jefe de Fragment, de Juanji. Esto es hardcore, zapatilla toda leche. Temazos todos, muy rápidos, con un sonido que para la época, joder, nos tiraba de espaldas. Y yo creo que es mítico, o sea, todo lo que podéis pillar de Alarma Social yo creo que os fliparía. No sé, a mí me recuerdan un poco a... ¿Cómo se llaman estos? Joder, me compré el otro día un EP de ellos. Friends Album. Friends Album, Adolfo es un... Tiene partes así muy locas de ese rollo, pero luego también zapatilla. Me recuerda un poco en la voz, pero luego esto es... Porque tiene una voz muy aguda, ¿no? Pero luego este disco es pim pam, canciones de 1 minuto. Que me parece una pasada de disco, de todo himnos. No sé si conocéis a esta banda. Los he visto 2 veces. Sí, es verdad que han tocado hace poco por aquí. No, yo los vi, joder, en un zulo en Barcelona, pero era literalmente un zulo, tío, y tocaban estos. Pues curioso, el cantante, cómo cogía el micro, ¿eh? Sí. Pues yo tengo una anécdota, que tuve el disco moviendo de tiempo y no me había fijado en el cantante. Y mira que la portada es grande. O sea, solo tiene un dedo, pero agarraba el micro, tío. Y se ve en la portada. Sí, pero sí. Joder, he tenido el disco y nunca me había parado a fijarme en eso. Este disco lo escuché mucho cuando salió, porque era una pasada. No sé si tú andabas por la puncoteca. Sí, para descargar, ¿no? Claro, ahí creo que había unos cuantos frikis. Entonces este disco lo colgaron allí y me lo compré, porque este disco solo existen 500 copias y yo creo que es bastante jodido de encontrar. Y para mí, no sé por qué no es tan conocido, porque son todo himnos. Son todo himnos y muy rollo Street Dogs, muy rollo Dropkick Murphys, todo ese rollo americano. Correcto. Pues lo saqué hace un par de semanas del olvido y dije, joder, vaya discazo. Vaya discazo, sí. Incluso, ¿tú te has escuchado el último de esta peña? ¿El último? Es que salen unas Converse. Sí. No tiene nada que ver con esto.
Es como que Ya, pasa. ya flojearon un poco, pero Sí. bueno, estaban estos y los Bombshell Bombs, estos que también eran tremendos, Bombshell Rock, sí. también muy, muy buenos. You hear them train. One more time, screaming for the raptors. Get out of my life, get out of my head. I'll grab the bars and an option. One more time, trying to make a shadow. Get out of my life, get out. Y luego otro disco que lo escuché ya un poco de mayor, bueno, de mayor, sí, de mayor, no lo escuché en la época porque esto no llegó a mis manos, pero luego he entendido muchas cosas, ¿no? He entendido a otras bandas, ¿no? Y es este, de Snap Holes. Esto es tremendo, tío. No Y he conozco entendido nada, tío, de estos. ¿Eh? Que no les he dado oportunidad nunca, tío. No. Ya, es que luego en los 2000 eran un poco más metaleros, ¿no? Pero este disco es, para mí yo creo que es la clave, ¿eh? Y luego he entendido muchísimas bandas. He entendido muchísimas bandas, el sonido de, no sé, el segundo de Corazón del Sapo suena, tiene incluso riff, casi te diría copiados de este disco. He entendido mucho. Y bueno, pues es una banda también un poco que tenía una temática un poco más espiritual, más... Bueno, pues un poco ya si conoces Shelter y todas esas bandas, pues era algo distinto, la verdad. Y este disco pues tiene un sonido que no hay ningún disco que suene así, tiene un sonido característico. La caja, las guitarras, no sé, para mí es un referente. Y creo que también es bastante jodido, creo que lo han reeditado, esta es una edición original, pero creo que es bastante complicado de conseguir el original. La sonrisilla que sacamos cuando decimos que es original, ¿eh? Nos sale instintivamente una sonrisilla de lo tengo Bueno, a original. ver, yo tampoco soy muy allá, ¿no? O sea, si lo puedo conseguir original, sí, lo que no voy a hacer es pagar un dineral, porque hay gente que lo flipa, ¿no? Pero bueno, este sí, al final no sé, lo pillé igual por Wallapop o estas cosas, no sé, es lo que hablábamos antes, ¿no? Que igual hay gente de esta, ¿no? Como nosotros que se deshace de joyas y ahí estamos. Claro, siempre estamos ahí los... Yo cuando veo un disco de estos y veo 5 o 6 corazones, digo 3 o 4 corazones más o menos sé de quién son, ¿sabes? Sí. Who's shot the shot to wake the dark eyes? Will you die, you die, die, baby? And that's the result. See the thing to get burned in their souls. Ahora este yo creo que sí que lo conocéis, no es el con el que empecé, pero es un disco que escuché mucho. Me parecía, bueno, lo escuché en una época muy chula de mi vida y le tengo un cariño especial. No es con el que empecé, porque empecé con el Leche con Carne. Es verdad, no sé si vosotros le disteis cera a los anteriores a Leche con Carne. Adolfo es más fan de No Use que yo. Yo es que el Incógnito y todo esto están guays y tal, pero no es hasta Leche A con mí me Carne. gusta más el del tren, el incógnito no tanto. El Daily. No, el de... ¿Es Daily Green o algo así? No, el El de que Don't sale Miss, un- Don't Miss the Train, ¿no? El que... Sale un tío esperando un tren o algo así. Otro que lo va a Tiene dos atropellar. portadas, ¿eh? Tiene como dos portadas distintas ese disco. Ese No sí sé me por mola. qué. El incógnito, bueno. El incógnito es como que quiere... Están ahí haciendo dos rollos distintos, ¿no? Como que Sí, sí. salían un poco del hardcore y empezaban a meter más melodía, pero es como ahí entre medio, que no acaban de... Y el Sí. Daily Green ya es como... Venga, Sí. Sí, pero no sé si es por la época o qué, fue con el Leche con Carne cuando ya no lo solté, ya me fliparon y no sé si pudiste verlo en directo, yo sí. yo no. Y tío, mira que venía a Barcelona cada año y no... Yo sí, fue brutal. En el Resurrection del 2010, cuando todavía no era tan metalero el Resurrection. Y No sé, vosotros habéis tenido esta época, pero nosotros íbamos un poco, pues,
éramos unos haters y era como... Es que la Wagon, No You son unos moños. Y entonces, pues como que... Y con la edad he dicho, joder, qué imbécil he sido toda la vida, ¿sabes? Y había ciertas bandas pues que nosotros no No, escuchábamos. a mí no, la verdad es que no. No, porque sí que nos molaba ese rollo velocidad y melodía. Nos molaba. Quizá bandas un poco más moñas, no sé. Rufio, ¿no? ¿Los conoces? Sí. Pues a lo Sí, mejor para nosotros la hostia era escuchar Rufio porque eran menos conocidos. A mí pero los Rufios me molaban. sí que es verdad que la forma de cantar era un poco más moñas. Ahora, los Y Rufios ahora- eran técnicos de puta madre, ¿eh? Iban rápido. Pero moñas porque era como lo más conocido del sello o lo más que a tus amigas del grupo les molaba las Wagon o les molaba No You For A Name y decías, pues si te gusta a ella, yo voy a tirar a un grupo, voy a escuchar Total Chaos. Y el ¿sabes? cantante en solitario tiene discos de puta madre. Scott Seller, sí. Scott Seller. Sí. Sí, pero bueno, sí que había bandas. ¿Cómo se llamaban esto? Undeclinables. Sí, los Ambuscades, los Undequinable, De Kineball. También eran un poco moñas, pero tenían me tema. molaba. Son la hostia esos son la hostia. No, ojo que No You For A Name eran... A partir del disco este que has sacado, que ya empezaba a hacer más... como un poco más melancólico, tío. Yo ya me aburre, ¿eh? A partir de ahí ya me aburre. Sí, porque además tiene un villancico y todo, pero no sé. Creo que es el que... El Making Frames, ¿no? Tiene la versión de Fairy Tail in New York. Esa de los... No, esta está aquí. Esta Ese está aquí. que salta, ¿no? ¿No es ese que está un vagabundo saltando? Ese es el que viene después. Ahí no hacen una canción rollo de Navidad. No, está aquí. Ah. Está en este. Can he shine without a smile? Why am I alone with no one to be found? Looks like they know what's best for me. Why doesn't anybody like me? Y luego, por último, no tengo... Este disco solo salió en CD, luego lo han reeditado en vinilo. Y bueno, venía un poco ya al hilo de lo que comentaba, ¿no? De que no todo lo antiguo es lo mejor. A ver, bueno, esta banda es de veteranos, ¿no? Pero este disco... No sé si conocéis This Is Stand. Yo. Es gente de Belvedere y tal. Y este salió en 2007. ¿Peña de qué? Belvedere. Ah. No. Los Belvedere los vi yo cuando vinieron con Barrelillo aquí a Málaga. Vinieron Belvedere, Barrelillo en su... Sí, el año pasado sí tocaron. Bueno, pues ese cantante y el batería, que es una bestia. Hostia, una bestia, tú. Y este... No, pero no es ese batería, es el anterior. Ah, el anterior. Porque el nuevo También. también le da de puta madre, ¿eh? Sí, claro, es que para tocar ahí... Pues este es, para mí, perfecto. Técnico, melódico y sonidazo. Be Excited es el primer disco de ellos. Tienen otro más, que también lo tengo en la primera edición, ese sí que es original, pero luego lo reeditaron. Y yo creo que si os mola el hardcore melódico, yo creo que este es referente. O sea, bueno, esta banda. And all those sleepless nights I'm suffering for you. Spare me, not that my love's a wasted memory. I can't believe you're waiting just to get done by promises. Long with Pero es que este lo escuchaba a diario, tío. O sea, yo lo llevaba en el coche para ir a currar y es que vuelta y vuelta. Joder, cómo mola eso. Le di mucha cera, sí. Bueno, tenía el radio CD este en el coche, porque no... Entró rápido, ¿no? O Sí. fue poco a poco ahí. No, es que a mí me voló la cabeza, tío. O sea, no... En Punkoteca este que era pirateo puro y duro, porque al final para pillar este disco de Canadá era muy jodido. Y nada, luego lo reeditaron, yo lo tenía en CD, luego lo reeditaron y conseguí pillar esta copia. Luego el segundo sí que lo pillé por Discogs, también bien de precio. Pero No, la verdad es que cuando pillas un disco que piensas que nunca lo vas a tener en original, también es una sensación de decir, joder.
Sí, la verdad es que sí. No es comparable a Spotify. No, y yo qué sé, yo por lo menos sí que hago mi rutina, ¿no? De los findes, hoy porque estoy con vosotros, ¿no? Pero yo la rutina de los findes sí que me pongo algunos discos, ¿no? Como, como un poco terapia, ¿no? Y mi rutina de, joder, pillar el disco, mirar el insert, ponerlo y disfrutar un disco, como no tenerlo de fondo, que también lo hago, ¿eh? O sea, que yo me pongo el Bluetooth y pongo Spotify alguna lista. Bueno, ya no estoy en Spotify, mi ratito, ¿no? De la semana de, joder. Claro, yo es que, a ver, El resto de semana lo llevo todo en el coche, en un pendrive o lo que sea, pero Adolfo y yo tenemos algún amigo que, bueno, que compramos discos y decimos, para algún día. yo, mi meta es jubilarme y vivir todo el día escuchando discos. Pero sí, es verdad que el ritmo frenético de la vida, pues al final no nos deja mucho disfrutar como cuando éramos adolescentes, que igual teníamos más tiempo libre. Aparte que el vinilo es como, aparte de tenerle que dar la vuelta, el tiempo que tardas en sacar el vinilo, el que tienes que estar en el sitio donde tienes el tocadiscos, ¿no? Al final, los auriculares, el streaming es como que me voy a correr o me voy a dar una vuelta, voy a comprar y lo llevo ahí donde estoy. El vinilo Sí. es más, es dedicarle pues el ratito ese realmente, ¿sabes? Claro, sí, yo lo hago así un poco, los sábados por la mañana, pues con el café, haciendo tareas del hogar, y es donde te pones el vinilo porque estás presente, ¿no? Pero luego es verdad que entre semana, pues como conduzco en el coche, pues en un pendrive con un mogollón de música y así voy. Yo creo que me quedo con esa idea de que no todo lo de antes era mejor, ¿no? Yo creo que lo vivimos todo intensamente porque también éramos más jóvenes, Claro. porque la dificultad de hacerte con algo, ¿no? Era como todo más. Yo creo que sí que es verdad que le dabas más valor, o lo valorabas más. Yo creo que hoy en día consumimos música muy rápido. Antes, pues igual pillabas este disco, pues yo, por ejemplo, este que acabo de sacar de AFI, pues es que llegó a mí y es que era vuelta y vuelta, o sea, no sé cuántas veces lo podías escuchar ahora mismo, a la misma vez, quiero decir. O sea, a lo mejor tenías un par de discos esa semana y es que era vuelta y vuelta a uno y vuelta a otro. A quemar. Y ahora pues Sí. igual pues te haces una playlist de estas que vas picando un poco de aquí para allá, mientras haces otra cosa, no sé, no te paras a. Ahora al igual te metes una playlist y hay una canción que te flipa y lo único que haces es saber quién son y miras el nombre y al minuto has olvidado el nombre de esa banda. Y yo creo que también es verdad que en nuestro género no mucho, pero ya también que tengo amigos músicos y tal, se suele decir, no, es que ahora ya no se lleva a hacer discos enteros, ¿no? Ahora se lleva a hacer un single, una canción, y eso sí que es lo que he hecho en falta, ¿no? Escuchar discos completos, todas las canciones. El ritual ese es lo que. En realidad tampoco lo he hecho en falta porque es lo que hago, ¿no? Porque al final a mí me gusta escuchar la obra completa, no canciones sueltas. Es verdad que luego nos ponemos todos playlists y tal, pero el ritual de pillarte un disco, ya sea en vinilo o digital, yo creo que no lo he perdido. Quizá No, porque viene de pertenece la a escuela y al final has heredado eso y ya está, ¿no? Sí, al final es mi forma de verlo, pero bueno, tan válida como la de. No, es lo que te digo, no quiero quedarme ahí como el abuelo, el abuelo cuenta batallas, que al final lo suyo es lo mejor, ¿no? Al contrario, yo creo que ahora hay muchas cosas, muchas bandas muy guays y todo tiene su encanto. Claro que sí. Pues Paco, muchas gracias, tío. Ha sido un placer y creo que, como también con gente anterior, la referencia que has dado van a abrir un nuevo campo, incluso para mí a la hora de editar voy a tener ese momento también de descubrir nueva música y ha sido un placer. Así es. Eso, muchas gracias y joder, que Paco no se lo pensó ni un minuto, dijo, venga. Sí, la verdad es que la primera vez que lo hago, pero al final no deja de ser como la charla que tiene uno en una tienda de discos con colegas, que es como la que he tenido
o en algún bar, lo que sea, siempre con colegas del rollo. Pues al final la esencia es esa, o sea, hablar, No piensas que está grabando ni nada, o sea, al final. ese es el rollo, tío. Lo has dicho perfectamente. Pues un abrazo de mi parte, bueno, un abrazo muy grande y muchas gracias, tío. Y nos vemos pronto. Venga, Venga, hasta luego. chao.